Get ready with me para ir juntos a la misa. Feliz Domingo de la Alegría. La Iglesia Católica durante estos periodos penitenciales o semipenitenciales propone siempre un domingo para poder suspender un poco todo ese duelo y toda esa tristeza para recordarnos la alegría que viene. Y ese es este domingo. Hoy estamos en el domingo Laetare o Domingo de la Alegría, en donde la iglesia justamente se viste de rosa. O bueno, las iglesias que conservan los ornamentos rosas, porque por algún motivo después del Concilio Vaticano II todo el mundo descartó los ornamentos rosas. No sé por qué. En fin, el evangelio de este domingo y las lecturas de este domingo nos invitan a hacer luz. Pero no solamente a hacer luz, sino también a rechazar la oscuridad, que no es exactamente lo mismo, y también nos invitan a dar testimonio, a abrir los ojos. La primera lectura viene del libro de Samuel y nos cuenta un poco cómo Dios envía a Samuel para poder ungir a David como el nuevo rey de Israel. Cuenta que Samuel llenó su frasco de aceite y partió. ¿Por qué motivo? Porque Dios le dijo: yo te envío a Jesé en Belén porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto, ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Posteriormente, Jesé llama a uno de sus hijos, David, que estaba apacentando las ovejas. Manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir. Era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Samuel, por su parte, partió y se fue a Ramá. El Señor no eligió al más fuerte, no eligió al que estaba más capacitado para ser el rey de Israel, sino que eligió a un pastor, una persona que era de carácter dócil, que tenía que ser tranquilo, porque las ovejas, no sé si alguna vez estuvieron en presencia de las ovejas, pero las ovejas se asustan bastante fácil. Y si uno es medio violento con las ovejas escapan. David, en cambio, era un chico joven y, como dice acá justamente, de tez clara nos hace pensar en realidad como que no, eligió un blanco. No, a ver, de tez clara en esa época era algo negativo, porque ser de tez clara quería decir que esa persona no se esforzaba, quería decir que esa persona no salía al sol, era una persona débil, o sea, para ellos David era una persona débil. Y sin embargo Dios tomó a David, ¿por qué? Porque lo vio con otros ojos, con unos ojos que no son los nuestros, no son los ojos que nosotros miramos la fortaleza exterior, sino que vio su fortaleza interior. Por otro lado, en la carta a los Efesios, San Pablo nos dice: antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, pónganlas en evidencia. Pablo habla de esto a los efesios porque muchas veces nos pasa, y le pasaba a los efesios también, que preferimos las tinieblas. Las tinieblas implican ignorancia, las tinieblas implican que las obras estén escondidas, las tinieblas implican que hagamos las cosas con vergüenza. Nosotros preferimos las tinieblas cuando justamente hacemos obras malas y las justificamos con distintas cosas. Cerramos los ojos a la verdad que Dios nos reveló. San Pablo nos hace un llamamiento para que dejemos de preferir las tinieblas y que finalmente persigamos la luz. Por su lado, el Evangelio es otra joya. Seguimos dentro del libro de San Juan y esta vez se va a leer en la misa la curación del ciego de nacimiento. Y acá yo anoté, si tengo un machete porque me olvido de las cosas, anoté 3 ideas que me parecen muy interesantes. Pero bueno, primero vamos a leer un poco qué es lo que dice el Evangelio. El Evangelio cuenta que Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento. En aquel tiempo, si uno nacía con un defecto o una discapacidad, se consideraba que era porque portaba el pecado de sus padres. Es decir, para la gente de aquel tiempo, Dios castigaba a los hijos en lugar de a los padres. O sea, si los padres no podían ser castigados, se castigaba al hijo. Entonces, los discípulos le preguntan: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús les responde: ni él ni sus padres han pecado, nació así para que se manifieste en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después de eso, Jesús hace barro con la saliva
y le pone ese barro sobre los ojos al ciego. Y el ciego comienza a ver después de lavarse en una de las piscinas que había para lavar a los enfermos. Específicamente es la piscina de Siloé, que Siloé significa enviado, según lo que dice acá en la Biblia. Me parece muy interesante el símbolo del barro, porque el barro es el primordio de la creación. Dios también hizo barro de la tierra para crear al hombre. Y entonces acá Cristo está mostrando cómo Dios puede crear y recrear. Y el lavado en la piscina de Siloé es porque era justamente cumplir un poco los rituales de los judíos, que decían que los enfermos se tenían que purificar como en piscinas aparte. No podían bañarse con el resto de la gente. Hay un pájaro que está dando vueltas y está cantando a cada rato. A ver, me encanta el canto de los pájaros, pero cuando me interrumpe el video... ¿Podés irte, por favor, pajarito? Gracias. Cuando el ciego queda curado, todo el mundo empieza a debatir si era o no era el ciego que ellos conocían, porque obviamente que lo habían visto mendigando. En esa época no había muchas posibilidades laborales para los ciegos, y entonces surge una discusión de, bueno, ¿cómo fue curado esta persona? Porque aparte, estaban en sábado. Y acá noté una de las palabras que me surgió de todo esto, que es el legalismo. ¿Qué significa eso? Poner la ley por encima de lo que está bien. Porque para los fariseos, los escribas y todos los demás, lo importante no era que este pobre hombre había sido curado de su ceguera, sino por qué había sido curado un sábado. O sea, ¿ustedes entienden la locura que es esto? De que una persona es curada milagrosamente y ellos se ponen a pensar... No, pero che, ¿cómo lo curaron un día que no se puede curar? ¿Estamos todos locos? Esa es una de las cosas que muchas veces son un mal que aflige mucho a nuestra sociedad. Este legalismo de, no, bueno, pero la ley dice esto. Yo muchas veces he visto víctimas de las leyes que tenemos humanas, porque, por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Si un niño está sufriendo en su hogar y se escapa y se va y pide por favor que los manden con, no sé, su tía o su abuela o lo que fuere, la ley se los restituye a los padres. Por más que los padres lo estén maltratando o tengan problemas de adicción o lo que sea, no, para ellos el vínculo de ese pibe con su familia es lo primordial, es lo más importante. Ese es un ejemplo de cuando el legalismo nos caga la vida, porque la ley pone por encima de todo el bienestar de ese pobre pibe que podría ser criado por su abuela o por su tía o por el primo segundo del mejor amigo, pone por encima de todo eso el vínculo de sangre, muchas comillas. ¿Y qué termina pasando con ese pibe? Bueno, ese pibe después termina, no sé, robando, matándose a sí mismo. Créanme, lo he visto. No voy a hacer referencia a ningún caso en específico porque puedo terminar preso. El legalismo es un mal que aflige a nuestra sociedad en la actualidad. Y Cristo acá curó a este ciego en un momento en que era prohibido para decirnos, no hay un momento correcto para hacer las obras del bien. Las obras del bien se tienen que hacer en todo momento, a tiempo y a destiempo, mientras tenemos tiempo de hacerlo. Porque cuando se pone el sol y se termina el día, tenemos que haber hecho el bien. Si no hicimos el bien, perdimos la oportunidad. Y por eso es que, perdón, ya sé, me estoy enojando mucho, pero es porque esto lo vivo todos los días. Las leyes humanas nos limitan muchas veces. ¿Por qué? Porque uno intenta hacer el bien y no puede. ¿Por qué? Porque la ley está por encima del bien. Y eso es lo que este evangelio denuncia justamente. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes ven, este pobre ciego, por haber sido curado en sábado, fue juzgado 3 veces por un tribunal. 3 veces. 3 veces preguntándole, pero che, ¿quién te curó? Jesús de Nazaret. ¿Y dónde está? No tengo ni idea. ¿Y cómo hizo? No, hizo esto, hizo aquello. Pero vos te curaste, pero vos eras ciego, pero vos no sé qué. Y el chabón, paren, porque esta es la mejor parte. Cuando termina eso, le dice, ya se los dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Porque verdaderamente el chabón dice como, bueno, che, ¿qué pasa? ¿Ustedes por qué se persiguen tanto con esto? Entonces fíjense cómo el legalismo les cerraba los ojos a esta gente. Esta gente no estaba viendo que un ciego de nacimiento que nunca había visto en su vida había recuperado la vista. Ellos vieron que Jesús curó en sábado, ¿no? ¡Qué escándalo! Estamos todos locos. Y lo peor es que pasaron casi 2000 años y acá seguimos exactamente en lo mismo. La ley sigue no protegiendo a las personas que debe proteger. Por eso decía esto de San Pablo de que algunos prefirieron las tinieblas, y esa era la segunda frase que me anoté acá. Esta gente prefiere vivir en las tinieblas, pero seguir la ley, a poder ver la luz. Y eso es muy grave. Cuando la ley nos limita, cuando la ley no nos permite hacer el bien, nosotros estamos totalmente justificados en romper la ley. Como dijo Jesús, el sábado tiene que estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio del sábado. Y cuando nosotros nos adherimos a la ley para preferir las tinieblas porque es más fácil, estamos contribuyendo a esto. Después, obviamente, que este
ciego va a buscar a Jesús y va a darle gracias porque le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto. Él es el que está hablando contigo. Me encanta esta parte de tú lo has visto, porque Jesús nos demuestra que este hombre abrió los ojos no solamente de su cuerpo, sino que de su corazón. Descubrió a Jesús, porque él no lo conoció, o sea, él no lo había visto físicamente, porque recuerden que este hombre tenía los ojos llenos de barro y después de lavarse en la piscina de Siloé abre los ojos. Él no conocía a Jesús en persona, pero lo conocía desde el corazón. Y sus ojos del corazón querían decirle, sí, lo quiero conocer también físicamente, que mis ojos lo vean. Y Jesús le dice, acá estoy, soy yo. Y esto es muy importante, porque Jesús también a nosotros nos abre los ojos para que nosotros lo miremos y podamos decir, ¿dónde está aquel que me sanó? ¿Dónde está aquel que me dio la vida? ¿Dónde está aquel que me acompaña cuando estoy solo? Y él dice, acá estoy, soy yo, aquel que está hablando contigo en este momento. Y el hombre dice, creo, Señor, y se postró ante él. Y Jesús agregó, he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Y Jesús les responde por último a los fariseos, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Y esta es la última idea que anoté en el papelito, que es no ver nuestra propia ceguera. Cuando nosotros no reconocemos que estamos ciegos, cuando nosotros no reconocemos que hay cosas que tenemos que cambiar, cuando nosotros no reconocemos que verdaderamente necesitamos que Cristo nos ponga barro sobre los ojos para que podamos ver verdaderamente, estamos más ciegos de lo que nosotros pensamos, porque nosotros creemos que estamos viendo y en realidad no vemos nada. Y esa ceguera es mucho más grave que estar ciego desde lo visual. Esa ceguera no se cura fácilmente, porque primero yo tengo que aceptar que tengo el problema. Primero tengo que decirle al Señor, Señor, no veo, por favor, haceme ver, abrime los ojos, mostrame la luz, vos sos la luz, mostrate ante mí. ¿Quién sos, Señor? Para que yo pueda creer en vos, mostrate ante mí. Eso es lo que tenemos que decirle, Señor, estoy ciego, mostrate ante mí para que yo pueda creer en vos. Que esta semana el Señor nos regale la luz y que esa luz nos permita actuar siguiendo verdaderamente los ojos de nuestro corazón, no los ojos de nuestra cara, y que no tengamos miedo de romper algunas leyes humanas, porque tantas veces esas leyes humanas son cadenas que nos atan a hacer lo mínimo y ni siquiera lo mínimo. Pidámosle al Señor que nos abra los ojos, digámosle, ¿quién sos, Señor, para que yo pueda creer en vos? Mostrame tu presencia, abrime los ojos, mostrame tu luz. Esto se hizo mucho más largo de lo que yo pensaba. Así que bueno, ahora me voy porque ya estoy llegando tarde como siempre. Y nos veremos la semana que viene para otro Get Ready With Me, para ir juntos a la misa.